Hermanos y hermanas, un gusto darles una vez más la bienvenida a este espacio, este medio que compartimos con ustedes los días lunes y martes para estudiar juntos la escritura, esperando una vez más que hayan tenido unos días de provecho, de bendición, en medio de las ocupaciones que tenemos, pues hayamos podido mantener en lo posible nuestra cercanía con el Señor, practicar pues nuestros hábitos espirituales para profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y pues ojalá también haber podido compartir con los hermanos de la fe, haber estado reunidos con la iglesia y así pues todo esto sea parte de lo que Dios utiliza en nuestro crecimiento. Así que una vez más estamos aquí como parte de esos recursos que nuestro Señor pues nos hace llegar y pues bueno, esperando igual, así como hemos procurado que este estudio siga siendo también de mucha bendición y edificación para cada uno de ustedes. Siempre, pues también darles la libertad para que compartan estos estudios con aquellos que consideren que podrían serles de beneficio, de provecho. Siempre, pues ahí hacerlo accesible. Está el vínculo de YouTube, que es como la plataforma más fácil para compartir videos. Y también, pues a los que compartimos aquí por medio del Facebook de la Iglesia de Cristo en Heredia, Costa Rica. Bueno, entonces vamos a retomar. Recordemos que estamos iniciando Segunda de Pedro capítulo 1 y pues la semana pasada empezamos a analizar el versículo 4, teniendo presente que desde el versículo 3 pues Pedro ha empezado de lleno, de inmediato, con aspectos muy profundos en cuanto a lo que tenemos, a lo que se nos ha provisto. Ahí en el versículo 3 vimos en cuanto a cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y hablamos bastante de esto, ¿verdad? Que, o sea, esa es provisión de Dios para nosotros, esa provisión que necesitamos para poder vivir la clase de vida que anhelamos, una vida de santidad, una vida de rectitud, una vida que de verdad refleje la imagen de Cristo a este mundo, que de verdad podamos llamarnos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, hijos de Dios, morada del Espíritu, y que eso pues sea consecuente justamente con nuestro día a día. Así que para ello, dice Pedro, se nos han dado todas las cosas necesarias. Y en el versículo 4 empezábamos a hablar que, que dentro de todas esas cosas que se nos han dado, Pedro describe que se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, lo cual pues eh, veíamos que justamente lo que quiere hacer ver es que no se trata solo. Lo que quiere hacer ver Pedro es que son cosas que van incluso más allá de nuestra comprensión en el sentido de que son preciosas, o sea, son valiosísimas y son grandísimas, o sea, son de una extensión y de un alcance indescriptible. Y eso ya en este momento, en este justo instante, a cada uno de nosotros ya se nos ha dado. Entonces vamos a retomar desde esta idea. Voy a compartirles una vez más aquí para tener la ayuda visual de nuestro software de logos. Aquí pueden ver, entonces tenemos el texto aquí en el centro. Decíamos, por medio de las cuales, o sea, a través de la gloria y excelencia de aquel que nos llamó, se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Importante aquí que esta palabra para es clave recalcarla aquí. Porque resulta que lo que Dios nos ha provisto, lo que se nos ha dado, todas las cosas que se nos han dado, esas preciosas y grandísimas promesas, tienen un propósito. No es solo darlas por darlas. No es el hecho nada más de que nosotros, pues digamos, sí, Dios me bendice mucho y yo tengo muchas cosas. No es un fin en sí, es un medio. Y ese fin que Dios tiene y que quiere lograr por medio de esas preciosas y grandísimas promesas,
Es algo que definitivamente tenemos que darle el realce que corresponde, porque lo que Dios quiere, según la idea de Pedro aquí en este versículo, es que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Detengámonos el tiempo necesario para entender esta idea. Ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué nos está queriendo decir Pedro con esa idea? Si lo vemos en detalle, no es cualquier cosa. Participar de la naturaleza divina. ¿Qué es participar de la naturaleza divina? En sí, ¿qué es la naturaleza divina? Primero, comparemos con otras versiones. Saben que siempre es muy útil hacer ese ejercicio para que, pues tal vez otras versiones nos ayuden a ampliar más la idea. Nos dice, por ejemplo, en la Reina Valera contemporánea, básicamente dice lo mismo, lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Si vamos a la nueva traducción, a la nueva versión internacional más bien, aquí lo dice en la forma de llegar a tener parte en la naturaleza divina. Y vean que incluso la nueva versión internacional menciona que hay algunos manuscritos que también tienen una versión diferente de la idea, aunque tal vez no sea la más típica. Algunos manuscritos dicen llegar a ser colaboradores con Dios. Veamos otras versiones a ver si respaldan también ese otro manuscrito o nos hace ver de que la idea más común encontrada en los artículos tiene que ver con lo de la naturaleza divina. Veamos la nueva traducción viviente. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Entonces vean que es el mismo propósito de las promesas. Una traducción más al lenguaje actual dice que nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió y por medio de ellas, ojo, aquí esta versión no tiene miedo de decirlo más directo, por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios. Interesante, ¿les parece? Participantes de la naturaleza divina, o diciéndolo en forma sencilla, ser como Dios. ¿Qué dice eso para nosotros? Porque ¿qué es para nosotros naturaleza divina? Bueno, a grandes rasgos nosotros sabemos que lo que diferencia la naturaleza humana de la naturaleza divina son varios aspectos muy fundamentales, ¿verdad? Por un lado, la naturaleza humana, pues, es pasajera, o sea, todos nosotros morimos, tenemos un límite. También en todo, en realidad en todo somos limitados. Estamos limitados de conocimiento, estamos limitados en el tiempo, estamos limitados en poder, en capacidad, ¿verdad? Es parte de lo que significa ser humano. Todo lo contrario con la naturaleza divina. En la naturaleza divina no hay límites, porque Dios es eterno, Dios es ilimitado, Dios tiene poder infinito, Dios tiene conocimiento infinito, Dios está en todas partes, en todo lugar al mismo tiempo. Dios nunca se queda sin tiempo, Él está por encima del tiempo y del espacio. Por mencionar algo. Entonces, esta naturaleza divina, para nosotros, desde nuestro punto de vista, pues definitivamente es este, algo que está total y completamente fuera de nuestra esfera, fuera de nuestra dimensión.
La palabra que se traduce aquí como participantes, vamos a ver aquí mismo en el texto. Participantes viene de la raíz koinonos o koinonoi, que significa algo común, un compañero, un socio, algo mutuo. Entonces nos transmite la idea de que es compartir algo en común, algo mutuo. Cuando nosotros decimos que tenemos un compañero o una compañera es porque hay algo que compartimos, dígase lugar de trabajo, dígase oficina, eh, por ejemplo, cuando hablamos compañero de vida, que significa que estamos compartiendo la vida. Eso es lo que está detrás del concepto de coinonía, ¿verdad? Incluso cuando se utiliza la palabra coinonía para referirse a la iglesia, implica justamente la comunión. Y si estamos juntos como miembros de una iglesia es porque tenemos algo en común, compartimos algo. Hay algo que es igual para todos nosotros. Y en este caso, nuestra fe es la salvación en Cristo, es la pertenencia a la iglesia, es la redención eterna, por mencionar algunas cosas. Entonces, ahí hay algo igual, hay algo que compartimos. No somos iguales exactamente en todos los detalles, ¿verdad? Hay diferencias de personalidad, diferencias de trasfondo, diferencias de creencias en ciertos aspectos, pero hay algo en común entre nosotros. Entonces, participantes, cuando nos dice que somos participantes, pues justamente lo que nos quiere decir es que hay algo en común, hay algo similar, hay algo que ambas partes comparten. Veamos el estudio de esta palabra. Bueno, otros usos de la palabra koinonoi, básicamente tiene que ver, por ejemplo, en Lucas, cuando dice que Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que ellos trabajaban juntos, tenían el mismo oficio. Eh, por ver otro uso, en 2 Corintios 1:7, cuando Pablo dice de que le dice a sus lectores de que ellos son compañeros en sus aflicciones, porque ellos comparten también el sufrimiento, ellos también sufren a causa de la fe y del evangelio, entonces él los ve como compañeros en ese sentido, ahí hay un punto en común. Veamos ahora si los diccionarios nos agregan algún otro detalle. Bueno, en este diccionario dice compañero, partícipe, socio o colega. Interesante esa palabra colega, ¿verdad? O socio, para ser socios de la naturaleza divina, ¿verdad? Cuando hablamos de socios de una empresa, pues significa que ambos tienen que ver en esa empresa. No es que uno sea el dueño de todo, sino que tienen algo que comparten. Hay una posesión que les pertenece por partes. Y un colega, pues también, ¿verdad? Es cuando compartimos hay algo en común. Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí la palabra koinonoi, partícipes, compañeros, asociados, también dice este otro diccionario. Partícipes de la naturaleza divina. Podemos ver también la palabra naturaleza, viene del griego physis y en esencia significa el carácter o la composición de algo, o sea, la esencia. En este diccionario dice condición natural, orden natural, esencia, ¿ven? Ser, esencia, clase, especie. Es lo que distingue. No es algo meramente exterior, es parte de la esencia de alguien. Entonces, no sé, por buscar una idea para ilustrar esto, digamos que yo por naturaleza soy un hombre
temperamental. O sea, soy un hombre que me molesto muy rápido. Está en mi naturaleza, ¿verdad? ¿Qué significa que está en mi naturaleza? Que posiblemente desde que era un bebé, desde que era bien pequeño, siempre tenía esa tendencia, que rápido me enojaba, rápido me salía de mis casillas, me descontrolaba emocionalmente. Entonces, incluso aunque ya adulto haya aprendido a manejarlo en el sentido de que yo no me puedo dejar explotar en el trabajo, en la casa y en todo momento, sino que yo sé que tengo que mantener sobriedad y prudencia, pero no significa que dentro mío siga habiendo cosas que me detonen rápido, que siga habiendo un temperamento fuerte en mí, porque está en mi esencia, está en mi naturaleza, está en mi ser, entonces es parte de mí, es parte de la naturaleza. Entonces, cuando estamos hablando de naturaleza divina, también veamos esa palabra por aquí, naturaleza divina. Divino, pues creo que entendemos, no hay que describirlo tanto, ¿verdad? La divinidad, lo que tiene que ver con Dios, que viene, bueno, la palabra viene en sí de teos, que teo, teo viene de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos teología, es el estudio de Dios. Entonces, teo, se le dice como teo en el griego, es divino. Vean que incluso los diccionarios no se ponen como a analizar muy en detalle lo que es divino, porque nosotros, pues en esencia sabemos qué implica que algo sea divino, que algo tenga naturaleza divina. Es lo que decíamos antes, ¿verdad? Hay eternidad, hay poder, hay superioridad, hay recursos ilimitados. Otro detalle importante de ver en el griego antes de empezar a unir todos estos detalles. Este verbo llegaseis a ser, dice que está en verbo auristo, medio subjuntivo, segunda persona plural. El auristo básicamente es un tiempo verbal de algo que ocurrió y que todavía sigue ocurriendo, ¿ok? Estamos hablando de una acción que ocurrió en el pasado, pero que sus resultados se mantienen. Entonces se trata de una acción, un evento que ocurrió, o sea, ya ocurrió, pero no se nos marca un momento en que termine, incluso no se nos especifica como el tiempo en el que comenzó. O sea, no lo podemos establecer en un punto de la línea del tiempo, un momento de inicio y de fin. Solo sabemos que es algo que ha ocurrido y que está latente, o sea, que está presente la acción. Entonces, no sé, por buscar aquí un ejemplo en el español, porque, bueno, estos temas de la gramática un poquito más, este, más complejo, pero en la oración en español, él habló con su amigo, sería una forma de aoristo, porque si yo digo, él habló con su amigo, no me está diciendo en qué momento, pero tampoco me está diciendo de que es algo que ya haya finalizado, aunque en el español es un poquito más difícil de entender eso, ¿verdad? Pero si él habló con su amigo, no necesariamente me está diciendo que ya terminó de hablar con él. Solo me dice, él habló. Pero si yo le pregunto, y terminaron de hablar. No, ahí están hablando todavía. Ven, porque él habló con su amigo, se puede entender como que ya terminó o como que todavía está en proceso. Porque no me está indicando, no me está diciendo, él ya había hablado con su amigo. Ya ahí noten que en español ya es más claro como de que sí, ya es algo que ocurrió. Entonces, en el griego
Es un poco más complejo, pero esa es la idea. Entonces aquí, si ustedes lo notan en la Reina Valera del 60, lo hace ver como algo que es una posibilidad futura, para que por ella llegaseis a ser partícipes de participantes de la naturaleza divina. En esta otra versión también lo pone en la Reina Valera contemporánea, lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Ven, lo hablan en términos como que es algo que ocurrirá, pero en alguna de estas versiones, si no mal recuerdo, esta también lo habla en futuro. Veamos la nueva traducción viviente. Vean que la nueva traducción viviente sí se atreve a ponerlo en otra posibilidad. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Vean que aquí es un poquito más apegado al concepto del auristo, porque esta oración, así como se lee, yo puedo entender que es algo como que ya está pasando, de que ya ustedes participan de la naturaleza divina, o puede ser algo de que todavía no ocurra. Hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina cuando vaya a ocurrir. ¿Por qué recalco esto? ¿Por qué quiero recalcarlo? Bueno, porque en primer lugar es importante esto de los verbos para que no lo dejemos solo como una posibilidad futura de ser partícipes de la naturaleza divina. No es algo que hay que ver solo como que vaya a ocurrir en algún momento, sino es algo de lo que ya somos partícipes, por lo menos hasta cierto grado. ¿Y de qué forma somos participantes de la naturaleza divina? Bueno, ya lo hablamos justamente desde el versículo anterior, porque resulta que vimos en el versículo 3, ahí lo vamos a devolver un poquito, que ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahí vimos que el verbo ya es puntual, aquí sí es diferente, porque ya estamos hablando de un verbo que describe algo que ya ocurrió. Ya se nos dieron todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y que nos han sido dadas, valga decirlo, valga recalcarlo de nuevo, por su divino poder. O sea, son cosas divinas, son cosas de naturaleza divina las que se nos han sido dadas. Por ahí mencionábamos la semana pasada que el ejemplo de los tesoros, de las riquezas, de sabiduría y conocimiento de Dios, no es sabiduría humana, sino sabiduría divina, ya eso se nos ha sido dado, ya tenemos completo acceso a ello. Por consiguiente, ya tenemos acceso a recursos ilimitados. No son una posibilidad remota ya en algún punto del futuro, no, ya se nos han sido dadas. Entonces, ¿qué es lo importante notar aquí? ¿Cómo comprender eso de que ya somos partícipes de la naturaleza divina, aunque todavía falta la plenitud de ser partícipes de la naturaleza divina? Como dice, por ejemplo, Juan, de que todavía no sabemos lo que hemos de ser. Si no mal recuerdo, es primera de Juan 3:1 por ahí. Pero ya somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, lo cual implica participar de la naturaleza de Dios, porque todo, como Jesús dijo, el que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una conversación con Nicodemo en Juan 3. Entonces ya nosotros al nacer de nuevo, si bien es cierto, todavía estamos en un cuerpo físico, un cuerpo corruptible, un cuerpo propenso al pecado, pero aún así ya también tenemos esencia divina, naturaleza divina. Y eso quizás es difícil de comprender, pero igual es de difícil de comprender en la encarnación de Jesús, porque él siendo ser humano completo, ¿verdad? No en apariencia, sino un ser humano pleno en todo lo que implica, a la misma vez era un ser humano que también tenía una naturaleza divina, porque él nunca dejó de ser Dios, ¿cierto? Entonces, por ahí va la idea de lo que quiero como que desmenucemos, porque resulta que nosotros
No tenemos que esperar hasta morir o que Jesús regrese, sino que ya desde este instante tenemos acceso a la naturaleza divina, ya somos participantes de ella. También el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros no es poca cosa, porque la morada del Espíritu en nosotros es naturaleza divina en nosotros. Y el Espíritu no simplemente está ahí como una pequeña capsulita metida por ahí dentro de nosotros, no, es parte de nuestra naturaleza ya, es parte de nosotros. Y eso es naturaleza divina también. Igual, otro aspecto de la naturaleza divina que debemos ser conscientes de que ya participamos, la eternidad, no de este cuerpo terrenal tal como está, pero sí de nuestra esencia, porque ya sabemos que somos partícipes de la vida eterna, ¿verdad? Se nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, como dice ahí en Romanos 6:23. Entonces ya tenemos también ese aspecto divino en nosotros. Como dije, no es que somos plenamente Dios, porque ninguno de nosotros es Dios. También ese es el gran riesgo que vivimos aquí, creer que somos Dios y que todo depende, todo gira alrededor de nosotros. No somos Dios, pero participamos de su naturaleza. Tenemos ya rasgos en nuestra esencia que son divinos. Y también podemos decir, afirmar que el Espíritu Santo se está haciendo cargo de que esa naturaleza divina sea cada vez más plena en nosotros. Porque, por ejemplo, en cuanto al pecado, conforme el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, va haciendo que nosotros ya el pecado sea, no es solo el hecho de que nosotros no pequemos porque es que es malo, no, es que no pecamos porque ya no es algo que, que nos satisfaga, ya no es algo que calce con nosotros. No sé, para ilustrar ello, esta idea, pensemos en un niño, bueno, cuando somos niños nosotros, digamos que, pues a mí cuando era pequeño me encantaba jugar con carritos, ¿verdad? Y uno agarra los carros y se pone a jugar aquí para allá y les hace casitas y los saca del parqueo y les hace calles. Pero resulta que si yo hoy tuviera carritos también, no voy a jugar igual que como jugaba de niño, ¿verdad? Me pueden gustar, sí, puede haber algo que me traiga de tenerlos ahí como adorno, como colección, pero ya en mi naturaleza no está jugar como jugaba en ese tiempo con los carritos. Bueno, más o menos con eso podremos ilustrar también esto, que ya el pecado llega a un punto en que está ahí, la tentación sigue apareciendo, pero ya no me atrae, no es algo que con lo que yo me sienta cómodo, ya es algo que no le veo la utilidad y el provecho. Eso es gracias a la obra del Espíritu Santo, el cual va efectivamente haciendo esa transformación para que el pecado ya no tenga nada que ver por nosotros. Ahí es donde está la causa por la que Jesús no pecó cuando fue tentado, porque en su naturaleza y en su esencia, aunque era humano, pero también en su esencia no veía la necesidad de pecar. Y como dice Pablo ahí en Romanos 8:29, de que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, significa que estamos siendo cada vez más hechos conforme a su naturaleza divina. ¿Ven por qué les decía que esta frase hay que darle mucho, mucho peso? Porque, o sea, esto no es poca cosa. Ser participantes de la naturaleza divina es lo mejor que nos podría pasar. Para ir terminando, la naturaleza divina, algunas ideas aquí tal vez que puedo extraer. Cuando los santos, nosotros somos llamados por parte de Dios,
mediante el verdadero conocimiento de la gloria y excelencia de Cristo, ¿verdad? Ya hablamos del concepto de conocimiento. Eso es clave para que el Espíritu siga haciendo esa transformación en nosotros, que nuestro conocimiento no sea superficial, sino sea profundo. Entonces recibimos todo lo relacionado con la vida y la bondad, así como esas promesas espirituales de valor incalculable. Y por eso es que podemos ser aquí y ahora poseedores de la propia vida eterna de Dios. Los creyentes son, como decíamos antes, la palabra koinonía, socios de la misma vida que le pertenece a Dios. Por eso es que también Pablo decía, pongan la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3:1, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No es porque es que es malo que usted vea lo de la tierra, no, es que ya eso no calza con nosotros, ya eso no es parte de nosotros, no es algo, no es posible que nosotros lo disfrutemos, eso va menguando, ya el pecado se vuelve cada vez más aborrecible, repudiable, y nosotros nos vamos haciendo cada vez más eh, anhelantes, más bien, de que deseamos cada vez con más intensidad los recursos celestiales, la naturaleza celestial a la que pertenecemos. Ya no nos conformamos con lo terrenal. Conforme el espíritu va trabajando, lo que hay en el mundo va siendo menos atractivo. Pero claro, siempre teniendo presente, como hablamos también en el final de Primera de Pedro, que hay un enemigo que anda rondando, que por supuesto que va hasta donde tenga la posibilidad, siempre va a insistir para que nosotros dejemos de ver la realidad a la que ya pertenecemos, los recursos celestiales y divinos que ya están a nuestra total accesibilidad y que volvamos a poner la mirada en la tierra. Y así menguar, retrasar o paralizar la obra del Espíritu y su objetivo de hacernos conforme a la naturaleza divina. Pero eso justamente es la siguiente frase que tiene este versículo 4, pero la vamos a continuar el día de mañana, Dios mediante. Así que vamos a dejar esto por aquí. ¿Qué les parece este tema? Muy enriquecedor, espero. Y como siempre, si tienen dudas o si quieren algo más a detalle, pues pueden hacérmelo saber, pueden dejar los comentarios aquí o si tienen mi contacto, pues también pueden escribirme directamente. Oremos. Amado Padre, queremos darte las gracias porque efectivamente nosotros vivimos un privilegio incalculable al ser ahora participantes de naturaleza, de tu naturaleza, al ser participantes de los recursos del reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a de verdad tener presente eso, porque es lo que nos va a hacer crecer en amor propio, en amor a tu obra en nuestras vidas y a la obra que estás haciendo en el mundo. Gracias y te oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, quedamos así. Nos vemos la próxima. Muchas bendiciones para ustedes y para todos los suyos.